Y estamos comenzando ya la clase 9 de nuestro estudio de Génesis. Vamos en el capítulo 3 hoy. Es en cuanto a la caída del hombre, así que con eso vamos a partir la clase de hoy. Y vamos a hacer una oración primeramente para que Dios obviamente nos acompañe en esta clase. eh, Él sea glorificado, ¿cierto? Y pues nosotros podamos aprender de Él, de sus promesas y de su misericordia. Así que, hermana Roxana, por favor, si usted nos puede guiar en una pequeña oración. Amén. Lo hacemos en el nombre del Señor. Gracias le damos, Señor, por este momento, Señor, que nos das, Padre Celestial, este segundo semestre, Señor, partiendo, Dios mío. Gracias por darnos este momento, Señor, esta oportunidad de poder escuchar tu palabra, aprender, Señor, adquirir conocimiento, Señor. Dios mío, que no solo sea conocimiento, sino que, Dios mío, podamos llevarlo a la práctica, a nuestras vidas. Dios mío, conocer de ti, mi Señor. Dios mío, vivir con usted, Señor, lo que hemos aprendido, Señor, vivirlo. Dios mío, gracias Padre Celestial por los maestros, bendiga sus vidas, utilízalos, Señor, úsalo con gracia, Dios mío, que nosotros también podamos recibir con humildad en nuestros corazones, Señor, el aprendizaje. Dios mío, le pido una bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, hermana Roxana. Entonces ya hemos vuelto, ¿cierto?, de las vacaciones largas que tuvimos de invierno, en cuanto a las clases, obviamente. Así que hoy comenzamos la clase 9, como dije, sobre la caída del hombre, que va a ser dirigida por nuestra hermana Belén, nuestro hermano Bruno. Y como siempre hacemos una pequeña, no introducción, sino que un resumen, un repaso de lo que hicimos en la clase anterior, la clase 8. Subí los videos, no sé si los pudieron ver, pero que están subido en YouTube, para los que no pudieron estar en la clase. Y hablamos sobre algunas cosas, por ejemplo, la creación del ser humano. Vimos la mayordomía de la humanidad sobre la tierra, ¿cierto? Vimos cómo Dios deposita en el hombre esa confianza de señorías y sojuzgar la tierra. Llama también Dios a que a que las personas fructifiquen, ¿cierto? Con más población, que se multipliquen. Hablamos de la sobrepoblación y si eso era verdad o no. También hablamos de una humanidad torcida, a pesar de que Dios le había dado todo, ¿cierto? El hombre, sin embargo, se corrompe. Así que vimos varias cosas sobre eso, algunos comentarios de Evis Carballosa, que ustedes lo pueden ver en la clase que está en YouTube, como les dije. Un día de esto les voy a enviar todas las PPTs que tenemos de todas estas clases ya para que alguien si quiere tomar apunte de alguna cosa. También hablamos sobre el día de reposo. ¿Se recuerdan un poco el día de reposo? El Shabbat, que era descanso, ¿cierto? Que a Dios se le atribuía que Él descansó en Génesis, pero en realidad es más bien una palabra que también significa acabar o cesar o poner fin a algo. No sé si se acuerdan. Entonces ahí como que se interpreta de mejor forma de que Dios cesó la creación desde cero, ¿cierto? ¿Qué más vimos? Vimos el tema del día de reposo, como dije, y cómo nosotros lo tenemos que llevar. Y aquí quiero hacer una pregunta. ¿Cómo nosotros tenemos que ver el día de reposo? Esto es solo una introducción antes que empiecen los chicos. Una pregunta abierta, según lo que vimos en la clase pasada. ¿Cómo nosotros entonces tenemos que ver el día de reposo? Como un descanso espiritual, un descanso en Dios Muy permanente. bien, muy bien. Un descanso espiritual, un descanso en Dios, un reposo. Ahora en la actualidad entendiéndose como una sombra de lo que va a venir, ¿cierto? De cuando ya el reino de Dios sea palpable, porque ahora está instituido el reino de Dios, ¿cierto? A través de la muerte de Jesucristo, pero no se hace evidente tan fuerte como nosotros quisiéramos. Pero un día, ¿cierto? Vamos a tener un descanso eterno de este mundo, del pecado y de todo esto que nos aqueja, y vamos a vivir por siempre con el Señor. Y hablamos también de que Jesús entonces hizo que un día de reposo fueran todos, ¿cierto? Que todos los días son días de reposo porque ahora siempre podemos estar con Él. Eso es lo que hablamos en la clase anterior. Por lo tanto, no se refiere solo a un día,
y los otros días me comporto como quiero o pienso en cualquier cosa o los otros días no son importantes. Dios para mí no es mi primera prioridad, sino que al revés, todos los días debiese ser Cristo mi primera prioridad. Y eso, fuimos diseñados del polvo, también hablamos de eso un poquito, hablamos sobre el aliento de vida, lo inmaterial, como Dios sopla el aliento de vida en el hombre y no lo hace con los animales, sino que lo hizo especialmente con la raza humana. Así que hay una personificación ahí de parte de Dios, nos trata con distinción, no como cualquier animal, como a veces la ciencia lo quiere proyectar, ¿cierto? No sé quién tiene el micrófono. Ya. Entonces, de todas esas cosas hablamos. Ya hablamos varias cosas que los voy a subir en la PPT. Si usted quiere ver la clase, está en YouTube. Así que vamos a empezar ahora con nuestros hermanos, como dije, y ellos nos van a hablar entonces de la caída del hombre, ya las consecuencias, y ellos van a estar a cargo entonces de la clase desde ahora. Así que, chiquillos, ustedes ya pueden compartir y que Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias, Pablo. Bueno, primeramente les saludo a todos en el nombre del Señor, esperando que se encuentren bien. Y tal como decía nuestro hermano, la clase de hoy va a tratar un poco sobre lo que es la caída del hombre. Vamos a compartirles la PPT. Ya, ahí creo que se ve bien. Sí. Entonces, seguimos en el estudio. Acá está. Ahí está. Seguimos en el programa que ya hemos venido estudiando. Ahora estamos en lo que es la caída del capítulo 3 de Génesis. Sí, ahí está. Pero primero, antes de partir directamente con lo que es el capítulo 3, me gustaría que pudieran buscar en su Biblia Génesis 2, en el versículo 15 al 17. Y aquí vamos a ver un poco el mandamiento y por qué hubo una caída. O sea, si hubo una caída es porque algo pasó que no se cumplió, entonces vamos a ver directamente cuál era ese mandamiento. Este lo vamos a leer nosotros. Sí, este lo vamos a leer nosotros. Leo en el nombre de Jesús. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día en que lo comiereis ciertamente morirás. Amén. La clase anterior se vio una parte de esto, pero ahora vamos a profundizar un poquitito más. Bueno, aquí estamos viendo que el hombre fue puesto ya en el huerto, y ahí dice que Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios puso a Adán en el huerto con un propósito, el cual era labrar, como decía, y guardar el Edén. Esto sucedió antes de que se creara Eva. Después de que se creara Eva, Dios a los dos les dio el mandato de sojuzgar y señorar sobre toda la tierra. Entonces, Adán y Eva como pareja tenían un dominio sobre todo lo que era la creación. Y lo podemos ver en el versículo 26 del capítulo 1 de Génesis, donde dice: y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, las aves de los cielos, los ganados sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Entonces ellos ya tenían una especie de dominio sobre toda la creación que había hecho Dios. Bueno, nosotros, como decíamos anteriormente, Dios puso al hombre en el huerto del Edén para que lo labrara. Entonces nosotros ahí podemos decir que Dios puso desde un principio
una ética de trabajo, el de que el hombre trabajara. Es importante que nosotros nos demos cuenta de que incluso antes de que existiera la caída del hombre, que entrara el pecado, que todo se derrumbara, el trabajo era considerado como algo bueno, un bien para el hombre, y no como se dice hoy en día, que la gente trabaja porque es por culpa del pecado, sino que ya desde antes de que existiera el pecado, Dios ya tenía como ese principio de trabajo. Finalmente la consecuencia a lo que le pasó a Adán fue que iba a seguir trabajando, pero iba a trabajar mucho más, con el sudor de la frente, o sea, era como que la cantidad de trabajo se le multiplicaba por mucho más. Entonces, no era en sí el trabajo, sino que era, podríamos decir que era la carga de trabajo. Y el acto de tener que guardar el huerto tenía que ver un poco con la mayordomía que fue encomendada a Adán. Adán tenía que mantener un huerto ordenado, un huerto hermoso, como una expresión de sometimiento ante el Creador, que era nuestro Dios. Entonces, la belleza, el orden del huerto deberían reflejar la gloria de Dios, o sea, de que Él era soberano con todo lo que Él había creado, y que Él había dicho anteriormente que era bueno en gran manera. Entonces se tenía que ver reflejado eso, y por eso Dios le dice a Adán que debía guardar el huerto. Ya en el versículo 16, 2:16, dice, y mandó Jehová Dios al hombre. Aquí ya podemos ver que existe como el primer mandamiento en la Escritura. Ya aquí directamente Dios manda a hacer algo al hombre. Este vocablo significa mandar directamente, y esa palabra es utilizada para expresar un mandamiento. Y aquí es donde uno puede ver lo que es por vida o muerte, por lo bueno o malo de cumplir o no ese mandato. Y vamos a cambiar ahora. Ahí sí. Ya. Bueno, en este mandato que Dios le entrega a Adán, él da una orden, y especialmente dice que de todo el árbol del huerto puede comer. Vamos a leer el versículo 17 para... dice, desde el 16, de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia y el bien del mal no comerás, porque el día de que de él comieres, ciertamente morirás. Y eso fue algo explícito, una orden, un mandamiento que Dios le entrega a Adán. Y acá vemos también, habla sobre el árbol de la vida, o sea, de la vida eterna. Tendríamos el árbol del bien y el mal y el árbol de la vida. Y algunos comentaristas mencionan que estos árboles recibieron sus nombres en relación a lo que Dios iba a hacer con ellos. Por su parte, el árbol del bien y el mal tenía un objetivo, y por lo mismo también este mandato, que era entrenar al espíritu del hombre mediante el ejercicio de la obediencia. El hermano Pablo, nosotros no estuvimos, pero vimos la grabación, en la clase anterior decía que no había una razón exacta por la cual no pudiesen comer de ese árbol, pero en realidad el único objetivo era el mandato de Dios, o sea, era ver la obediencia de Adán y Eva. ¿Ya? Acá Allen Perros, un comentarista, dice, como con los subsiguientes mandamientos de Dios hay bendiciones positivas y prohibiciones negativas. En este pasaje todos los bienes y placeres terrenales están a disposición del hombre, excepto ese árbol de la ciencia del bien y el mal. Este concepto de la muerte requiere un estudio profundo porque es un tema principal de Génesis. Bueno, y como leíamos en el versículo, Jesús mandata que no pueden comer de este árbol, y dice que si comen de ese árbol
ellos van a morir. Por lo tanto, les da un mandamiento y también entrega inmediatamente la consecuencia de no cumplir ese mandamiento. En la otra PPT. Ya. Y aquí pasamos al tema, bueno, al capítulo 3 de Génesis. No sé si alguna duda o consulta de los hermanos, ¿No? que veo solamente a 4. Así que bueno, si alguien tiene alguna duda o algo, nos levanta la mano nomás y No le puede damos. desactivar su micrófono. Claro, porque vemos aquí a 3 hermanos, no. Así que cualquier cosa desactiva el micrófono. Ya, entonces, como hablábamos con Bruno, en los versículos anteriores del capítulo 2, Dios le entrega este mandamiento a Adán, y también junto con ese mandamiento le entrega una consecuencia si es que ellos quebrantan ese mandamiento. Entonces hoy día lo que vamos a estudiar es el capítulo de Génesis, desde el versículo 1 hasta el versículo 12, que es específicamente la caída del hombre. ¿Ya? ¿Y a causa de qué? A causa de la desobediencia. Quiero que busquemos el pasaje que es Génesis 3, del 1 al 12, y quisiera que algún hermano pudiese leerlo. Amén. ¿Se puede leer? ¿Sí? Sí. Leo cuántos versículos. Del 1 al 12, por favor, hermano Freddy. Ya. Tome aire. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Amén. Gracias, hermano Freddy. Bueno, estos son los versículos que vamos a estudiar en detalle el día de hoy. Y vamos a comenzar por el versículo 1. ¿Ya? Aquí primero nos entrega un primer dato, digamos, que dice que la serpiente era astuta y ella es la que vino a tentar, vino a tentar a Eva, ¿ya? Primero tenemos que considerar, y también a medida que lo estudiábamos lo podíamos entender más,
que la astucia no es una característica atribuible a un animal, entonces por lo tanto ahí no hablaba como de una característica inherente de la serpiente, sino que ya la consideraba como una serpiente que era especial, pero no especial en el sentido de buena, sino que era una serpiente que no solo era un animal, como los otros animales del Edén, sino que Satanás había tomado a esta serpiente para atentar a Eva, ¿ya? Y como si podemos leer 2 de Corintios 11:3 y 11:14, en esos versículos dice que Satanás se disfraza de ángel de luz para engañar, o también es como, se disfraza como, o anda como león rugiente. Entonces, en este sentido, cuando declara que la serpiente era astuta más que los otros animales del campo, ya está dándole una connotación de que no era tan solo una serpiente, como el animal en sí, sino que Satanás ya estaba en dominio de ella, y por lo tanto él era el que iba a tentar a la mujer, y por lo tanto después iba a pecar Adán. Y primero, bueno, eso es lo primero. Y lo segundo también importante de este versículo es que Satanás, en el cuerpo de la serpiente, él inmediatamente plantea o viene a sembrar la duda en Eva. Y por lo tanto, esto se destaca en cuando dice, ¿con qué Dios os ha dicho? O sea, no empieza a dar argumentos inmediatamente, sino que comienza con una pregunta que hace titubear y hace dudar a Eva. O sea que una estrategia, ¿ya? Y como también nosotros podemos leer en la palabra, Satanás utiliza diferentes tácticas para engañarnos, incluso a nosotros mismos el día de hoy, ¿ya? Y por lo tanto, acá Satanás ya sembró la duda en él, ¿ya? Y nosotros a raíz de este versículo también nos podríamos preguntar, ¿pero por qué tanto Eva? Y no fue directamente a Adán, ¿ya? Y la respuesta es que primero, porque, bueno, y varios estudios también y comentaristas lo mencionan, son por las características que tiene la mujer, ¿ya? La mujer, a diferencia del hombre, tiene una característica que es más comprensiva, tiende a ser más receptiva también, como la caracteriza en 1 de Pedro 3:7, la menciona como un vaso frágil, y por lo tanto era un buen punto de ataque, por decirlo de alguna manera, para Satanás. Ya otra característica era que ella no era la cabeza de la raza humana, y por lo tanto el mandato no le fue entregado directamente a ella. El mandato, que era el que leíamos en el capítulo 2, fue entregado a Adán, y por lo tanto, y a lo mejor, porque la Biblia tampoco lo dice explícitamente, probablemente Adán, porque ella sabía, Adán le contó lo que Dios le había mandado, o le advirtió, pero ella tenía el mandato de manera indirecta, pero no de manera indirecta por parte de Dios, y por lo tanto esas características hacían que ella fuera un punto táctico, digamos, para Satanás y para llevar a cabo este plan. Oh, me fui. Ya, aquí como dice un comentarista, Elvis Carballosa, dice: la tentación apareció disfrazada, era real, no era un símbolo del mal, ni de un razonamiento erróneo, ni de una manifestación del deseo sexual. Fue Satanás quien estuvo detrás de la serpiente. Ya, esto resume un poco lo que mencionaba, y es porque en muchos estudios, en muchos lugares también hablan de esta serpiente como una alegoría, o como que en verdad no fue real, o como un mito, pero esto fue real, y así lo dice la palabra del Señor, y por lo tanto nosotros no debemos tener en menos esta obra o este disfraz que utilizó Satanás. A ver. Bueno, acá ya en el versículo 2 y 3,
dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Aquí podemos ver a Eva que ya estaba como su confianza en Dios, como que ya estaba bajando un poco, ya no, como que estaba un poco dudando de lo que se le había dicho, como que su grado de confianza ya estaba un nivel más abajo. Y su respuesta a la serpiente demuestra que ella no ha retenido la palabra del Señor con la debida o la precisa, o sea, perdón, la debida precisión. Aquí vamos a poder ver tres cambios que hizo Eva a la palabra de Dios, a lo que está escrito. Pero acá también nos podemos fijar que Eva, un error de ella fue entrar en una especie de discusión con la serpiente, con Satanás, porque ella fácilmente podía haber dicho, por ejemplo, cuando a Jesús lo tentaron, Jesús lo que decía era escrito está, y no andaba mucho más allá en caer en ese juego, pero en cambio ella no. Siguió en esa discusión y el conocimiento de Eva, con su respuesta podemos ver que no estaba mal lo que ella decía, pero no estaba 100% correcto. Entonces, al no conocer todo bien o tal cual como es, eso la hace vulnerable al no tener el conocimiento al 100%. Y un hermano por ahí me decía que aquí a veces entramos en el mundo de las suposiciones, y había un comentarista que decía, tal vez Adán le dijo a Eva, mira, a mí Dios me dijo que de ese árbol que está ahí no tenemos que comer. Y le dijo, porque si no nos vamos a morir, no sé. Obviamente esto es súper como coloquial todo, pero a lo mejor no hubo esa comunicación 100% entre ellos dos, y tal vez por eso Eva respondía como no con el 100% del conocimiento. Entonces aquí vamos a ver tres cambios que Eva hizo a la palabra, y en el primer punto ella minimizó la provisión de Dios. El Señor le había dicho que de todo el árbol del huerto ellos iban a poder comer, de todo del huerto y libremente, o sea, no era con restricciones. Pero Eva solamente agregó, podemos comer. ¿Ya? En el punto número 2, aquí Eva añadió a la prohibición. El Señor no había dicho nada sobre acercarse a tocar el árbol, pero Eva dijo, ni lo tocaréis. ¿Ya? Nosotros ya leímos en el capítulo 2 que el Señor le había dicho que no debían comer simplemente, porque si no, para que no murieran, obviamente. Pero ella aquí en la respuesta hacia Satanás le agrega el ni tocaréis. Que si bien uno lo puede leer y uno puede decir, quizás era una buena intención de ella, porque así evitar la tentación, porque uno puede decir, estoy tocando el fruto, estoy tocando lo que Dios me dijo que no hiciera, que no me la voy a comer, pero a lo mejor ella dijo, no, ni siquiera hay que tocarlo para evitar a lo mejor esa tentación. Pero no es bueno ni es correcto el agregar o quitar cosas a lo que está escrito. Entonces Eva aquí añadió unas palabras a lo que el Señor, el mandato de Dios que le había entregado a Adán. Y en el punto número 3, Eva aquí debilitó lo que era el castigo por el pecado. Dios había declarado, ciertamente morirás. Pero Eva aquí, sus palabras era para que no muráis. Entonces, aquí la concentración en el objetivo prohibido la llevó fácilmente a hacer estas modificaciones. O, como le decía anteriormente, a lo mejor Adán no entregó la información correctamente a Eva. Aquí nuevamente citando al comentarista Elvis, dice, la duda hacia la palabra de Dios es la esencia misma del pecado, y Eva va camino a una caída desastrosa. Amén. Aquí podemos ver que el árbol
era más que nada un árbol, no era que el árbol iba a hacer muchas cosas que le iba a transformar o esas cosas, simplemente era un árbol y era un freno finalmente para lo que podían llegar a ser Adán y Eva. Era para ver, como decía Belén, la obediencia que le tenían a Dios. Dios les dio un mandato y el árbol era para ver si cumplían con esa obediencia con el mandato que Dios les dio. Sí, ahí está. Y ahora pasamos al otro punto. Ya, pasando al versículo 4, acá la serpiente en esta conversación, cuando está tentándola, engaña y contradice la palabra de Dios. Le dice que no van a morir, ¿ya? Y esta se cataloga como la primera mentira de las escrituras, ¿ya? Si alguien puede buscar Juan 8, capítulo 8, versículo 44, y lo puede leer. Yo lo leo. Ya. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Como decían este versículo que leía el hermano Pablo, aquí podemos ver claramente la mentira de Satanás, y que esta mentira y como él trabaja está desde el principio, o sea, desde ese instante cuando tentó a Eva, diciéndole que ellos no iban a morir. O sea, contradiciendo totalmente la palabra de Dios, porque Dios, el mandato era que si comían de ese árbol iban a morir, y por lo tanto intenta engañarle. Quisiera también comentar que era algo que también nosotros nos cuestionábamos con Bruno y decíamos, pero ¿cómo a ella no le pareció extraño que una serpiente le hablara? No sé. Pero estudiando, varios comentaristas dicen que Eva no se sorprendió en hablar con una serpiente porque como ellos estaban conociendo el Edén, ella en su inocencia al principio pensó que podía ser normal hablar con los animales. Entonces se puede entrar con la suposición que a lo mejor ella había hablado antes con un animal o tal vez no, pero este comentarista dice que para ellos todo el huerto era nuevo y estaban en un proceso de descubrimiento. Entonces, por lo mismo, tal vez puede ser que ella haya cedido a entablar esta conversación con la serpiente. ¿Ya? Luego, en el versículo 5, vemos cómo Satanás difama a Dios. Y dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Acá, Satanás de una manera le ofrece a Eva casi ser como Dios, ¿ya? O sea, le decía como que si tú comes de esto, vas a ser como Él, vas a poder alcanzar, vas a poder saberlo todo, vas a poder conocerlo todo. En algunos estudios que decíamos, o sea, que leíamos, perdón, decían, tal vez le decía la serpiente a Eva que iba a poder hacer todas las tácticas que Dios hacía o todo lo que Dios hacía. Y por lo tanto, cada vez esta tentación se volvía, le llamaba más la atención a Eva, ¿ya? Quisiera que leyéramos el Salmo 14, 1-3, si alguien lo puede buscar y lo puede leer. Belén, ¿lo leo yo? ¿Ya? Ya. La versión NTV. Ya. Dice, solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. El Señor mira desde los cielos a toda la raza humana.
Observa para ver si hay alguien realmente sabio, si alguien busca a Dios. Pero no, todos se desviaron, todos se corrompieron. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Amén. Muchas gracias, hermana Vanessa. Como leíamos en este versículo, y decía, no hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. ¿Ya? Y todo parte desde aquí, desde este momento cuando Eva está siendo tentada. ¿Por qué? Porque al momento de caer en esta tentación, definitivamente sus ojos fueron abiertos y conocieron el bien y el mal. Pero esto tenía una gran condición y que además era terrible, y que dice que conocerían el bien, pero serían incapaces de ejecutarlo, y descubrirían que no podían hacer otra cosa que no fuera el mal. Y por lo tanto, guarda relación con lo que leía nuestra hermana Vanessa, que a raíz de esto, todos somos malos. Ninguno de nosotros es capaz de hacer algo bueno. Sí. Aquí, seguimos con el versículo 6 del capítulo 3, y aquí ya entramos directamente al hecho ya consumado de lo que es la caída. Dice en el versículo 6, y dice en el nombre de Jesús, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En este versículo nosotros no describe el comienzo del pecado. Nosotros ya vimos los versículos pasados que esto ya venía, era un paso a paso. Aquí ya está en el desarrollo de todo. O sea, todo partió cuando ya empezaron a ser tentados para caer en el comer del árbol. Pero aquí ya está ya en el desarrollo de eso. Y el texto revela que el primer pecado cometido por el hombre fue más un acto interno que un acto externo. Porque en el acto interno fue el origen y la inclinación a hacer algo maligno, o sea, a hacer algo que iba en contra de lo que Dios había dicho. Y ya el aspecto externo fue completamente el hecho, la acción ya de hacerlo. Pero sin embargo, primero para hacer algo externo debe existir una intención de hacer algo. Entonces, uno no hace cosas sin ninguna intención de hacerlo. O sea, no es como que uno está así y hizo algo por inercia, sino que hubo en el interior de ellos de inclinarse por algo malo. Ahí fue como el verdadero comienzo del pecado en el hombre. Y Eva, yo creo, me imagino que ella habrá quedado como fascinada o como con los ojos bien abiertos con todo lo que la serpiente, Satanás a través de la serpiente le decía. Le prometía muchas cosas y a lo mejor ella creyó eso y se sorprendía y le gustaba a lo mejor oír y creer que podía pasar eso lo que le decían. Y aquí podemos ver una secuencia en la tentación que está con estas tres palabras que nosotros anotamos acá, que son el vio, de ver algo, lo agradable y lo codiciable. Entonces, Eva vio que el árbol era bueno para comer. Ese árbol era bueno para satisfacer sus necesidades del cuerpo. Entonces, Eva fue al centro del huerto, miró el árbol y eso lo guió a cometerlo. En Primera de Juan dice que Eva fue al huerto, lo miró atentamente y que eso, al haber hecho eso, la guió a satisfacer un deseo de la carne. Entonces, la parte de vio que el árbol era bueno para comer se le denomina como el apetito físico. El apetito físico de esta secuencia. La segunda palabra era el agradable. La mujer, aparte de que vio que el árbol era bueno para comer, también vio que el árbol era agradable a los ojos. O sea, había un atractivo del solamente verlo. Entonces ahí ya se le entró lo que era el apetito emocional.
fue atractivo a la vista para ella. Me imagino que a lo mejor era un fruto hermoso, o sea, todas estas cosas uno las llega a suponer, porque no hay imágenes en la Biblia como para uno decir, ah, era de esta forma. Pero uno con el relato bíblico uno se puede suponer ciertas cosas. Y el tercer punto era codiciable. El texto dice que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Entonces aquí ya entramos a lo que era el apetito intelectual. Entonces ya vimos lo que era el apetito físico, el deseo de la carne, el apetito emocional, que era atractivo a los ojos, y también el apetito intelectual, porque era codiciable para alcanzar la sabiduría. Y Satanás obviamente le prometía que iba a tener ese mismo nivel de sabiduría o de saber lo que era bueno y malo a la altura de Dios. Pero ya nosotros sabemos que Satanás nos puede prometer muchas cosas, pero una vez que ya se consuma lo que él quiere, nos damos cuenta que no es así y que nos sentimos engañados. Entonces esto mismo le pasó a Eva. Yo comentaba con Belén, Satanás trabaja de una manera completamente diferente a cómo trabaja Dios. Dios, por ejemplo, trabaja de una forma interna a una forma externa. O sea, Dios nos transforma desde nuestro más interior que hay hacia afuera. En cambio, Satanás acá, y podemos ver en la secuencia, que se va desde lo más externo a lo más interno, viendo primeramente por los ojos, entrando después ya a lo que era la vista, la conciencia, y ya después era algo ya intelectual lo que ella estaba codiciando. Mi hermano Freddy tiene la manito arriba. Sí, gracias Bruno. Destacar algunas cositas, Bruno y Belén. Esto, primero, uno puede decir, oye, pero ¿cómo Eva y cómo Adán? O sea, ¿cómo cayeron? ¿Me entiendes, no? Porque es re fácil mirar para allá. Sin duda nosotros hubiésemos hecho lo mismo, a lo mejor cosas peores. Y por eso que somos todos pecadores, ya de partida de eso. ¿Qué nos puede el Señor enseñar a nosotros a través de escudriñar esta palabra? Cosas que son muy importantes. Primero, Eva no era capaz de discriminar las consecuencias que iban a ocurrir porque cayó, ¿me entiendes? O sea, no valoró lo que Adán le había dicho a través de, ¿cuánto se llama? Del mandato de Dios. Entonces, la mujer no tenía la capacidad de discriminar. Y aquí viene una cosa importante. En nosotros, el Espíritu de Dios es el que nos ayuda a poder, hermanos, discriminar entre lo bueno y lo malo. ¿Ya? Somos pecadores y por lo tanto la esencia nuestra concupiscencia, lo que está en nuestro corazón, no es el diablo, no, nosotros, en nuestro interior está el hacer lo malo, no es el diablo, cuidado, porque está afuera, sí, pero los hijos de Dios, nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, el pecado que muere en nosotros. Entonces, dejemos de echarle la culpa, no es que el diablo no, fuimos nosotros que caemos, nosotros desobedecemos y somos nosotros culpables. Ya entendamos eso, nosotros los hijos de Dios. El mundo está sometido en cuanto se llama y Satanás lo tiene sometido, pero nosotros como hijos de Dios pecamos porque, insisto, nuestra concupiscencia, nosotros no nos acercamos a Dios, no nos sometemos a Dios y producto de eso es que caemos. Ya lo primero. Como la mujer no tenía esa capacidad de discriminar, nosotros ahora la pregunta que nos tenemos que hacer, bueno, ¿y podemos nosotros estar en esa situación? Por supuesto. Y para poder tener esto, Dios nos manda en la oración, a congregarnos, a estudiar la palabra de Dios. No solo estudiar la palabra de Dios, cuidado, porque podemos estudiar mucho la palabra de Dios y ser necios. ¿Ya? Creernos que sabemos todo y no sabemos nada. Entonces, hay un conocimiento intelectual, pero el mayor conocimiento es el que Dios se revela a nosotros. ¿Ya? Yo puedo conocer la palabra de Dios al revés y al derecho, tener teología y no sé cuántas cosas más de estudio, ¿ya? Pero no haber conocido a Dios. Y esto se queda registrado en el libro de Job. De oído te había oído. ¿Cierto? Más ahora. Entonces, Dios es el que se revela a nosotros. Nosotros podemos buscarle y anhelar, buscarle. Mientras Dios no se revele en profundidad a nosotros no vamos a tener la dimensión completa de lo que es Dios verdaderamente, porque Dios es el que se acerca
al hombre. Nosotros nos queremos acercar, y por eso que existe la religión. La religión lo que es el camino que el hombre traza al Dios que tiene en su mente, ¿ya? Y mientras que el cristianismo es lo que Dios ha establecido mediante su Hijo Jesucristo para alcanzar a los perdidos, ¿ya? Esas son las dos definiciones. Entonces, para avanzar, el que nosotros no tengamos la capacidad de discriminar nos puede suceder todos los días. Y cómo tenemos que nosotros hacernos un autoanálisis, una autoevaluación. Estoy en oración, estoy escudriñando la palabra de Dios, estoy acercándome a Dios cada día, estoy tomando mi cruz cada día, o simplemente me conformo con la religiosidad que vivo en mi iglesia, entre comillas, y lo separo de la relación que tengo con Dios, que son cosas distintas, ¿ya? Entonces, es sensibilizar a nuestro espíritu mediante de ejercitar lo que es la discriminación. Y lo otro es que no podemos, la mujer empezó a dialogar con el enemigo, ¿me entiendes? ¿No? Porque Satanás es nuestro enemigo. Entonces, no tenía ni siquiera la discriminación de que lo que estaba ocurriendo no era natural. Entonces, tenemos que tener cuidado nosotros. Puso la semilla de la duda con la pregunta ¿con qué? Puso la semilla. Entonces tenemos que nosotros tener cuidado cuando haya una situación que es ambigua, que no hay claridad. Nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios, tenemos que humillarnos. Si hay dudas, no podemos seguir avanzando, hermanos, a no ser que la palabra de Dios respalde a través que el Espíritu Santo nos dé testimonio de seguir avanzando. Está hablando de decisiones humanas, como casarnos con la persona correcta, como tomar la profesión que Dios nos quiere para nosotros, como en nuestro trabajo, como en la familia, etcétera, etcétera. Son decisiones que son trascendentales y que muchas veces se toman una vez en la vida. Entonces, uno, no dialogar con el enemigo. No podemos dialogar con el enemigo. No podemos ponerlo a la altura. Y lo dijo usted, Pablo, Bruno, no se puede, ¿me entiende? Y lo que uno tiene que hacer, porque realmente hay personas ya muy espirituales, entre comillas, ¿ya? Y empiezan a reprender a diestra y siniestra a Satanás. La palabra de Dios no nos enseña eso, inclusive el cuerpo de Moisés, cuando es llevado, ¿cierto? Por el ángel le dice, Dios te reprenda. O sea, ni él lo reprendió. Entonces tenemos que adoctrinarnos y debemos ya aprender estas cosas. No podemos dialogar con el enemigo. Lo que tenemos que ir a Cristo para que Él, ya mediante su muerte, mediante su sacrificio, Él lo venció, por lo tanto ya tenemos la victoria. No nuestra victoria, la victoria es de Cristo. Ya, eso, Bruno, gracias. Amén. Muchas gracias, hermano Freddy, por sus comentarios. Siguiendo con lo que faltaba del versículo 6, en la última parte dice, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí ya vimos nosotros que Eva, al tener esa discusión con Satanás, ella como que citó el mandato que tenían. O sea, ella no era que no tenía conocimiento, ella sabía lo que no tenían que hacer, y aún así ella decidió hacerlo. Y finalmente ella tomó el fruto y comió. Y lo peor de todo es que también dio de comer a Adán. Entonces, Adán dice que comió así como ella. Entonces, aquí viene un poco lo peor de toda esta secuencia, porque Eva fue tentada. Eva tuvo a alguien que la tentara, tuvo a alguien que le prometiera cosas, como que tenía, entre comillas, con quién pelear. Pero en el caso de Adán, Adán no tuvo necesidad de ser tentado con palabras suaves, con promesas, sino que cayó voluntariamente en el pecado. Él tomó la decisión, y así lo decía Pablo en el Nuevo Testamento. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces, Adán no tuvo necesidad de que alguien lo estuviera tentando, y de hecho el objetivo no era que cayera Eva, el objetivo era que cayera Adán, porque finalmente quien tenía el mandato directo era Adán. Entonces,
claro, Eva a lo mejor podía haber pecado y podía haber Adán, no sé, haber pedido perdón ante Dios por el pecado que había cometido Eva, pero finalmente fue Adán quien desobedeció una orden de Dios. Y eso fue como lo más terrible dentro de lo que es la caída. Eh, Aquí había un comentarista que Elvis decía, Adán no le hacía ningún favor a su esposa al comer. No es como a veces se dice de que le estaba demostrando amor, sino que lo que él debía haber hecho era rogar a Dios junto con ella y pedir perdón por ella. Después de todo, ella no era la cabeza representativa de la raza humana. Entonces, ¿cuándo fue la caída? ¿Cuándo se consumó la caída? Cuando Adán desobedeció y comió del fruto. Ahí fue cuando ya hizo un quiebre en la raza humana. Eh, en Romanos 5:12 dice, la propensión inherente al pecado entró al género humano. Esa inclinación por hacer algo malo entró al género humano, entró a la raza humana a través de esta acción que hizo Adán y Eva. Ya. Aquí vamos a ver lo que fueron las consecuencias inmediatas de la caída. En Génesis 7 al 8 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de la higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Entonces las consecuencias inmediatas en la entrada del pecado fueron traumáticas, o sea, fue, no sé, pasó eso y ¡fua! No sé, me imagino que, supongamos, tenían lentes y con estos lentes veían todo súper lindo, tal como Dios los creó, y pasó que se los sacaron y veían algo totalmente a lo que ellos venían acostumbrados. Entonces, me imagino que ese cambio debió haber sido traumático, debió haber sido impactante por el hecho de que se vieron desnudos, ya para ellos eso no era normal. No sé, me imagino que vieron alrededor tantas cosas que a lo mejor para ellos no era normal y lo encontraron a lo mejor malo. Entonces ya ahí fueron abiertos sus ojos y vieron que lo que ellos hicieron no fue para nada bueno. O sea, ahí yo creo que se vieron engañados por Satanás. Bueno, ellos si bien adquirieron un conocimiento, pero ese conocimiento no era santo, sino que era un conocimiento pecaminoso. O sea, ellos adquirieron conocimiento, pero no como se les prometía, no como a la altura de Dios, sino que ellos no vieron un conocimiento santo como lo ve Dios, sino que vieron un conocimiento pecaminoso. Entonces comenzaron a sentir vergüenza, empezaron a tener culpa de lo que estaban haciendo. ¿Y por qué tenían culpa? ¿Y por qué tenían esa vergüenza? Por lo que habían hecho. ¿Y qué es lo que pasaba? Se trataban de esconder. Se escondían de Dios finalmente. Bueno, ahí la separación, hubo esa muerte de separación entre la comunión que habían con Dios y con Adán y Eva. Bueno, ellos sabían que estaban desnudos porque la gloria de la santidad se había apartado de ellos. O sea, nosotros sabemos que cuando nosotros pecamos, hay una separación. O sea, Dios no puede estar donde hay maldad, donde hay pecado. Entonces, ahí hubo una separación que era un tipo de muerte, que es lo que veíamos anteriormente, que fue una muerte espiritual. Ahí hubo un quiebre, ahí cuando Dios decía, porque ciertamente morirás, efectivamente hubo una muerte, y esta muerte fue una muerte espiritual. Después obviamente hubo una muerte carnal, pero la primera muerte que hubo ahí fue una muerte espiritual. Y yo creo que eso fue lo más terrible para la humanidad, fue que ya ahí se quebró esa comunión directa que había de Dios con el hombre. Ahí
Y eso es como lo primordial, digamos, de este capítulo, porque se produce la caída del hombre. O sea, antes había una comunión directa con Dios y ahora no. Ahora todo es malo y todo se originó a causa eh, de ello. O sea, se produjo la depravación total de la humanidad, ya que es lo que nosotros conocemos hasta el día de hoy. eh, a causa de esto, vino esta decadencia moral en la que vivimos en el día de hoy y todo lo que nosotros podemos ver, los homicidios, la muerte, las enfermedades, los malos sentimientos, todas esas cosas vinieron a causa de este pecado, que es cuando Adán come este fruto. Y quisiera que leyéramos Romanos 5:12, si es que alguien lo puede buscar. Amén. Amén, Paola. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén. Gracias, Paola. Aquí lo que dice Romanos es a raíz a raíz del hombre que habla Romanos, es Adán. Adán es el hombre por el cual el pecado entró y la muerte entró a este mundo. Y por lo tanto ocurre la caída y la perversión del hombre. Amén. Continúa. ¿Con el otro? Sí, con el primero. Bueno, ya con el versículo 8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Aquí al escuchar la voz de Dios se paseaba, o la presencia de Jehová se paseaba en el huerto, y ellos al escuchar la voz, en vez de acercarse a Dios, de arrepentirse, de pedir perdón por lo que habían hecho, huyeron. Huyeron y buscaban esconderse de la presencia, creyendo que en algún lugar Dios no los iba a ver, que en algún lugar iban a poder estar tranquilos de sentir ese sentimiento de culpa, pero aquí vemos que no era así, y la desconfianza y el temor fueron tomando de a poco el lugar de la confianza y la plena comunión que tenían ellos con Jehová. Entonces, como decía, en vez de buscarlo, huyeron de él. La comunicación y la comunión que había de ellos con Dios dejó de ser su objetivo, dejó de ser como el deleite, y para ellos era como algo maligno o molesto para ellos, porque sentían esa culpa que como que no podían, su conciencia no les permitía a lo mejor estar ahí compartiendo o estar ahí cerca de Dios. Entonces buscaban el alejarse para poder calmar un poco lo que era su conciencia. Bueno, y aquí podemos ver que finalmente el pecado produce eso, una separación del hombre con Dios. Vamos a pasar ahora al siguiente versículo, hermana Bela. Desde los versículos. ¿Alguien activó el micrófono? Escuché algo. Sí. ¿No? ¿No? Ya. Como mencionábamos, aquí se empiezan en el versículo 3, en el capítulo 3, perdón, del 9 al 13. Normal, si yo voy, no te estoy criticando a Guarda ti, el no, cuchillo, Claudia. es como para que tú entiendas Hermana Priscila, que tiene el micrófono activado. Ahí sí. Ahí sí. Ahí Ya, sí. ahí sí. Ya. Como les decía, podemos ver que a causa de este pecado cae la maldición en la raza humana y el hombre entra en un estado de ceguera espiritual, ya donde no es capaz de ver la verdad, que en este caso es Jesús mismo.
Y acá también Evis Carballosa dice, la actitud del hombre después de la caída ha sido el huir de la presencia de Dios e intentar cubrir su propia iniquidad. Como lo vimos en esto, lo vemos en estos versículos, el 9 dice, mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Ya? Ahí en ese versículo Dios no le preguntó a Adán dónde estaba porque él no supiera dónde estaba, sino que le preguntó porque quería atraerlo hacia él nuevamente. Era una forma de poder buscar a Adán y hacer que de alguna otra manera se arrepintiera de su pecado. Pero no es lo que ellos hicieron, ellos no se quisieron arrepentir de su pecado. Y cuando Adán escucha la voz de Dios, siente miedo, siente temor, ¿ya? Y esta es la primera vez que en la Biblia se indica esta expresión de sentir miedo, de sentir temor. Y es por lo mismo, porque este miedo y este temor es a causa del pecado, ¿ya? Y vemos que en estos versículos Dios le hace una serie de preguntas a Adán, y su propósito no es que a Adán le dijera lo que hicieron o dónde estaban ni nada, porque Dios ya sabía todo, sino que lo que él quería era que reflexionaran y quería enfrentarlo sobre lo que habían hecho, en el fondo que se arrepintieran de su pecado, pero ellos no lo hicieron, ¿ya? En el siguiente, en el otro libro. Sí, ¿Terminó? sí. Ya. Sí. Entonces ahora vamos a ver el versículo 12, donde dice, y el hombre, sí, creo que ese sí, acá está. Voy a buscarlo acá. Aquí está. Entonces dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Aquí como ya estamos en el comienzo de toda la creación, de todo lo que ocurrió, por primera vez se utilizaron muchas cosas. Por primera vez se ocupó no sé, el pecado, el primer mandato y así muchas cosas. Y así también fue el primer mecanismo de autojustificación a través de ello. Allí Adán culpó directamente a Eva de lo que había ocurrido, pero también indirectamente culpó a Dios, porque le dijo que la compañera o sea, la mujer que me diste por compañera, o sea, como que quería decir que tú me diste a ella, o sea, ella me dio de comer y es tu culpa porque tú me la diste a ella. Entonces, directamente estaba culpando a Eva, pero también estaba culpando a Dios, haciendo como referencia a que Dios a lo mejor se había equivocado en la elección de su compañera, de su ayuda idónea. Bueno, aquí como que lo más triste de la autodefensa que tuvo Adán es eso, la acusación contra Dios. Porque ahí como que Adán se estaba yendo contra el creador, contra el que le había dado todo, entonces finalmente estaba echándole la culpa de que lo que él había creado estaba mal. Y esto pasa en el día de hoy, al día de hoy, en la gente hoy también ocupa este mecanismo de siempre echarle la culpa a otra cosa, siempre tiene una justificación para lo que hace, no, es que me pasó esto, no, que me pasó esto otro, oye, ¿por qué no estamos asistiendo tanto a la iglesia? No, es que tengo muchas cosas que hacer, no, que mi trabajo, mi estudio, y así un sinfín de cosas uno va ocupando ese mecanismo de defensa ante Dios y nunca, no, es que yo hice esto, yo no quise hacer esto otro, nunca o muy poco pasa de que uno se declara ante Dios culpable de algo, siempre buscamos una justificación y así un poco aliviar nuestro sentimiento de culpa. Ahí sí, ahí está. Entonces, en el versículo ya en el último, en el versículo 13, vamos a leer igual el versículo 13, dice que entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Aquí ocurrió lo mismo,
que ante una pregunta de qué es lo que había pasado por parte de Dios, Eva, en vez de decir que lo que ella hizo fue porque ella quiso, ella cayó y ella pecó, ella intentó escudarse y culpar a la serpiente, que la serpiente la engañó y que ella comió. Entonces, aquí dice, la pregunta de Dios hacia Eva no tenía por objetivo, como objetivo saber qué pasó. No tenía como el objetivo, porque como dijo Belén, yo ya sabía todo lo que había pasado, incluso sabía hasta lo que habían pensado y muchas otras cosas más. O sea, Dios sabía absolutamente todo, pero ese no era el objetivo era llegar a la mente y al corazón de ellos, de saber como qué has hecho, o sea, tratar de un poco hacer ese efecto de espejo, de que ellos se vieran reflejados de lo que habían hecho, a ver si a ellos podían razonar y poder entender lo que habían hecho y calcular un poco la magnitud del error y del pecado que habían cometido en sí. De hecho, ahí igual es importante destacar, y es que nosotros sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas y por lo tanto nosotros podríamos preguntarnos, pero Dios permitió esto, Dios sabía, Dios no sabía, ¿por qué Dios dejó que Satanás entrara al Edén? ¿Por qué Eva cayó? ¿Por qué esto y esto otro? Pero la verdad es que Dios conocía todo lo que iba a pasar. Y aún hasta la destrucción y que la raza humana cayera estaba dentro del plan de Dios y era para demostrar la gloria de Dios. Y por lo tanto, él quería también que él probablemente sabía que ellos no se iban a arrepentir de su pecado y sabía ciertamente todo lo que iba a pasar. Y por lo mismo, él buscaba a lo mejor una intención diferente en ellos, pero claro, actuaron de manera culpándose de unos a otros y utilizando esta autojustificación, que como decía también nuestro hermano Freddy, si nosotros vemos esta escena, que es todo lo que hemos aprendido en esta clase, como a lo mejor situación aislada, así como, oh, pero qué tonta Eva, ¿cómo cree eso? O como, ay, Adán, no sé qué, y podemos decir mil cosas. Pero esto, que fue un pecado terrible que produjo la caída de la humanidad, nosotros lo podemos llevar a nuestras vidas. Y es como nosotros cada día estamos tomando decisiones, aún conociendo lo que Dios nos ha prometido, aún conociendo la palabra del Señor, y nosotros escogemos muchas veces el pecado. Escogemos caer y aún sabiendo lo que Dios nos ha dicho que es bueno y que es malo. Y por lo tanto también podemos sacar varias lecciones. Por ejemplo, ¿por qué Eva estaba sola? Si era responsabilidad de Adán, también podríamos decir cuidado el cuidado que deben tener los maridos hacia sus esposas. O por qué Adán culpa a Dios de la mujer que le había dado, sino que tiene que asumir su responsabilidad como cabeza. Y son todas estas acciones que nosotros debemos reflexionar y entender que no están tan alejados de nuestra realidad y de las decisiones que nosotros tomamos cada día. A diferencia de que esta decisión sí tuvo un final catastrófico, pero que como les mencionaba estaba dentro del plan de Dios. Ya para terminar esta última diapositiva, queremos leer algo de Gordon, no sé cómo se pronunciará el apellido, Wingham, no sé, pero del señor Gordon. Dice así: ya la paz que caracteriza la relación original del hombre con los animales es destrozada. El pecado ha puesto separación entre Dios y el hombre, entre los hombres y las mujeres, y entre los animales y los hombres. Así todo, la meta de paz universal no es olvidada. Eva de manera indirecta culpó también a Dios, al igual que Adán. Tratan de evadir su responsabilidad y en este caso ella culpa a la serpiente. Entonces ahí nosotros podemos observar por qué Dios interroga tanto al hombre y no interrogó a la serpiente.
Entonces ahí podemos ver que es porque el hecho de que Dios puso al hombre como sus representantes en la tierra. No puso a la serpiente, no puso a otra persona, sino que los puso a ellos. Entonces eran ellos quienes debían responder delante de Dios, tanto la cabeza como también su ayuda idónea. Eso ha sido, mis hermanos. No me quiero leer el pasaje. Eso vamos a leer el último pasaje. Sí. Bueno, como también habla el texto y lo habíamos mencionado anteriormente, es que este tremendo pecado produjo esta ruptura, ¿cierto?, entre la comunión entre Dios y los hombres. Y también que la humanidad se volviera perversa y la caída del mundo humano, y por lo tanto hubo un quiebre, hubo un antes y un después en este pecado, que también es súper importante para nosotros como cristianos, por el medio de salvación y de solución que entregó Dios. ¿Por qué? Porque a causa de este pecado, nosotros no podemos acceder a Dios. Nuestro castigo es la muerte eterna. Pero gracias a Jesús, y que también podemos ver que esta caída es parte de su plan, Él proveyó a un Salvador, a un intermediario entre Dios y nosotros, y gracias a Él nosotros podemos llegar a Dios. Y podemos alcanzar esta santidad que se perdió al haber sucedido este pecado. Y por lo tanto, pareciera ser una historia terrible, pero que tiene un final feliz para nosotros los cristianos. Ahora no vamos a ahondar en las consecuencias propiamente tal, porque los vamos a ver en la próxima clase. Pero sí podemos dar gracias a Dios por eso, porque nosotros como cristianos tenemos una solución para este terrible quiebre que hubo en la humanidad, ¿ya? Y para finalizar, nuestro hermano Freddy levantó la manito. Sí, ahí está, hermano Freddy. Sí, así es. Un comentario respecto a lo que decía Bruno. A ver, la palabra de Dios es clara, ya es clara en el sentido de que hay que entenderla con el Espíritu de Dios, porque si nosotros la leemos así, saca roncha. ¿Ya? Dios pone al hombre, ¿ya? Y crea a la mujer como ayuda idónea. No es que nosotros los hombres seamos más que las mujeres, cuidado. A Dios le plació así, entonces uno ya, con que uno empieza a cuestionar eso, ya entra en conflicto con Dios. ¿Me entiendes? ¿No? O sea, ¿por qué? Y cuando peca el hombre y la mujer, llama primero al hombre y dice, bueno, ¿dónde estás tú? Entonces, la cabeza de matrimonio, ya de los dos, es el hombre. Entonces... No, en el video no lo pongo en video. Y eso tenemos que tener cuidado, nosotros los varones, es en el correcto sentido, porque Dios pone ese orden Dios lo pone porque hay una justificación, ¿ya? En cuanto a lo que es la jerarquía, en cuanto al llamado, o sea, después Dios llama al hombre y que responda por la situación. Asimismo, nosotros como varones somos llamados a tener ¿cuánto se llama? A nuestra esposa a nuestro lado, cuidando como vaso frágil, supliendo todas sus necesidades y escuchándola en sus consejos. Entonces no es una cosa así machista como se entiende. Uno tiene que albergarla, uno tiene que cuidarla, todo lo que la palabra de Dios nos dice, ¿cierto? En amor, en misericordia. Pero al fin y al cabo es Dios quien ha puesto a nosotros como varones como cabeza, en el sentido de que la responsabilidad está en nosotros. Por lo tanto, ¿qué es lo que involucra esto? Es que nosotros debemos tener la comunión permanente, así como la mujer, pero la comunión y tener claro de que a nosotros se nos demanda el cuidado de la mujer, el cuidado de los hijos, la provisión, no son las cosas materiales, sino que en todo sentido. Entonces, la responsabilidad que cae en el hombre es mucha, y eso implica tener una comunión permanente con Dios para poder tomar buenas decisiones y cumplir lo que Dios nos demanda. Entonces, eso, hermano, tener súper claro de que es el hombre
la autoridad. Y es por eso que Pablo, para terminar, Pablo cuando, volviendo atrás, yo sé que lo que voy a decir va a traer un poco, como, y en su momento lo trajo en un estudio, es por eso que Dios dice, Pablo, perdón, dice que la mujer debe callar en la congregación, y el argumento que indica Pablo es porque Dios creó al hombre primeramente y Dios los puso en autoridad por sobre la mujer. Entonces, es un tema bien interesante y hay que tomarlo con altura de mira y con el Espíritu de Dios, no hacia los lados, lamentablemente que ahora el machismo y el feminismo, que son tendencias del hombre, y nosotros no podemos entrar en eso, cuidado, no podemos entrar en eso, ¿ya? Tenemos que regirnos para la palabra de Dios y con el Espíritu de Dios y no irnos ni para la izquierda ni para el lado respecto al feminismo y el machismo, que lamentablemente son ¿cuánto se llama? Consecuencia de vivir sin Dios, de vivir sin Dios. Entonces, debemos responsabilizarnos de nosotros y estas enseñanzas que, bueno, que se tocaron ahora, pedirle a Dios que nos ponga sensibilidad para no caer en este pecado. Y bueno, y por último es, lo que dice el mundo es, pero Adán y Eva, y le dicen la culpa a Adán y Eva, ¿ya? Y si Adán no hubiese pecado, y si Eva no hubiese pecado, hermano, el pecado original, aunque ustedes no lo crean, nosotros también lo tenemos. Y el pecado es querer vivir y hacer lo que a nosotros nos gusta, ¿ya? El no considerar a Dios. Es yo soy el Dios de mi vida, yo, ¿ya? Y no considerar a Dios. Eso es vivir sin Dios. Eso es el pecado original, así que tengamos cuidado respecto a eso. Muchas gracias, Jenny y Bruno. Hermano, Perdón. podría ser, podría ser solo un tópico. Yo sé que la hora ha avanzado, hermanos, pero estuvo buena la clase, gracias a nuestros hermanos. Y solo tres temitas chiquititos para concluir. El hecho de que, por ejemplo, no sé si se acuerdan la primera clase donde vimos que había un pacto de redención desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, ¿se acuerdan? Para que cuando nos preguntemos a nosotros mismos, y Belén lo decía, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué Dios permitió que el hombre pecara? ¿Por qué Dios, hombre? Tenemos esas respuestas en varios, por ejemplo, lean 1 Pedro 1, 18 o 19 y 20, perdón, donde dice que Jesucristo estaba preparado ya desde antes de la fundación del mundo para nosotros redimirnos. Entonces, hay un plan detrás de todo esto que no tenemos que dejarlo pasar como que esto pasó fortuitamente, sino que había un plan entre los tres miembros de la Trinidad, y lo vimos en la primera clase, me acuerdo, o en la segunda. El otro tema, sí, la próxima clase vamos a hablar de las consecuencias, y una de las consecuencias, por ejemplo, es de que el deseo, no sé si se acuerdan de esa frase que dice la Reina Valera del 60, el deseo será para tu marido, ¿ya? Y se refiere a eso, precisamente lo vamos a andar en la próxima clase, que la mujer siempre va a querer tomar el control de el hombre en una relación. Y eso lo podemos palpar en nuestros días, ¿cierto? Todos los que somos casados, y las mujeres también se darán cuenta de que siempre o casi siempre ellas quieren llevar el control de la situación desde la cosa más pequeña a las cosas más grandes. Pero dice la palabra que el deseo será para tu marido, dice en la Reina Valera, dice esa versión. Y significa que el control de las decisiones, ¿cierto? Y la responsabilidad no son de la mujer, sino que va a ser o va a recaer en el hombre, ¿ya? Entonces, esa es parte de las consecuencias de esta caída. A pesar de que ya en la creación había un diseño de Dios, esto se va a mantener. Y a pesar de que parte de la caída, ¿cierto?, es que la mujer va a quedar subyugada a la decisión del hombre, pero siempre, después aprendimos en Romanos que el hombre siempre tiene que aprender de Cristo, porque la cabeza del hombre tiene que ser Cristo, ¿ya? Y lo último, Belén ahí habló de que quizás Dios esperaba que ellos se arrepintiesen, ¿cierto? Pero ¿se acuerdan que vimos en Romanos que de quién viene el perdón, el don de la fe? Y el don de arrepentimiento, ¿de quién viene? ¿De parte de quién? Por lo tanto, si Dios no les era dado a ellos, ¿cierto? Por parte de Dios, este don de arrepentimiento, ¿podían ellos haberse arrepentido? Es como para darle una vuelta, porque quien deposita en nosotros ese querer y
esa opción de arrepentirnos, ya es Dios quien hace ese trabajo en nuestro corazón. Por lo tanto, difícilmente hubiera podido pasar en aquel momento que Dios dijera dónde estaban y el hombre y la mujer dijeran inmediatamente, Señor, pecamos, perdónanos por favor, nos arrepentimos. ¿Se dan cuenta? Porque ese don, y aquí somos tan especiales nosotros, porque Dios en nosotros ha depositado ese don, el don de la fe, el don del arrepentimiento. No cualquiera puede optar a esto, mis hermanos, sino que algunos Él los predestinó desde antes de la fundación del mundo y para todo lo que sabemos, ¿cierto? Entonces, hay 3 puntos que dan vuelta, pero pueden ser respondidos de esa forma. Y no sé si quieren ahondar en algo más, hermanos, o si no, concluimos la clase porque la hora ha avanzado un poquito. Pero súper bien, ¿eh? Súper bien. ¿Sí? ¿No van a Belén, Bruno? ¿No? No, solamente, bueno, aquí ya terminó y bueno, queríamos agradecer primeramente a Dios por esta oportunidad de poder exponer un tema, de poder tener ese tiempo de estudio y ese estudio como matrimonio. Entonces, fue un tiempo súper rico y siempre agradecemos a Dios por esta instancia y las oportunidades que nos da para poder aprender cada día más de Él y cada día poder acercarnos un poco más a Él. Así que obviamente agradecido con Dios y también por ustedes, por las instancias que nos dan para poder estar en este momento haciendo esto. Así que por nuestro lado ya terminó lo que era la clase y eso nomás. Gracias, hermano. De verdad, muy bien. Lo hicieron muy bien. Gracias por la disposición. A pesar de que ustedes tienen hartas cosas que hacer, igual se dispusieron y sin mayor reclamo, digamos, ustedes se dispusieron la mano al Señor. Van a haber más trabajos con matrimonios por si acaso, así que este no va a ser el último, esto está planificado, de hecho lo dijimos en la primera clase, que los matrimonios van a trabajar este año, así que si le va a tocar a usted, tómelo con bendición. Ellos tuvieron harto tiempo para prepararse, quizás el próximo matrimonio no va a tener tanto tiempo, pero es una clase y nosotros tratamos de enviarles el material para que ustedes lo puedan leer, ¿ya? Lo puedan estudiar, yo mando la PPT para el formato, entonces ustedes tienen que editar y no es un trabajo, eh, al final es un trabajo hermoso, eso es lo que quería decir, ya es un trabajo que uno aprende más. Así que van a haber nuevas clases guiadas por matrimonios, así que hermanos, vamos a orar para concluir la clase de hoy. Y quisiera que nuestra hermana Marta, por favor, hermana Marta, pudiera hacer una oración para concluir la clase de hoy. Amén. ¿Se escucha, cierto? Sí, sí. Amén. Amado Dios, te agradecemos tu bondad. Gracias, Señor, porque estás con nosotros cada día, en todo momento. Gracias por la oportunidad que nos entregas, Señor, de poder aprender más de ti, de conocerte, Señor, de amarte, Señor, a través de tu palabra. Gracias te damos, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros, por tu amor infinito. Mi Dios amado, te pido que tú nos despidas, Señor, en este momento, de esta reunión, de esta clase, y que cada uno de nosotros, Señor, haya tomado en su corazón lo que tú nos quieres entregar para ponerlo en práctica cada día en nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, y dejo esta oración en tus manos, agradecidos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.